¿Qué tal, amigos? Esto es Niños por México y el propósito de estas pequeñas catequesis es auxiliar a las madres actuales que tienen niños pequeños, o sea, niños menores de 12 años, a vivir la espiritualidad que Dios les concede. Es ayudar a las catequistas a saber conducir a los niños a Dios a través de una espiritualidad centrada en Fátima. Estas breves catequesis van a ser de alrededor de unos 20 o 25 minutos, pero te aseguro que te van a ilustrar muchísimo, te van a ayudar muchísimo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de la espiritualidad de Fátima y en ella nos vamos a estar centrando todo el tiempo, porque es precisamente en Fátima donde la Santísima Virgen, en un contexto muy peligroso, en un contexto de guerra, de la Primera Guerra Mundial, da catequesis a los niños en breves minutos. Entonces, vamos a hacer una pequeña reflexión sobre el acontecimiento de Fátima en 1917. Estás viendo aquí el rostro de la Virgen de Fátima, que está allí en ese campo de la Cova de Iría, donde actualmente está el santuario de Fátima. Y bueno, vamos a ver, en 1917 estaba un ambiente, ya se estaba gestando la revolución comunista, ya estaban cayendo en la tierra las semillas de Carlos Marx y Federico Engels, que en 1848 hacen el manifiesto comunista. La Virgen sabía lo que se venía para el mundo, sabía lo que iba a suceder en Rusia, pero ese sentimiento de rebelión venía desde la Revolución Francesa y venía oclusionando, venía infectando toda Europa. O sea que también en el país Portugal, que hace 107 años vivía este tipo de pensamiento a través de panfletos, a través de pláticas, de que Dios no existía, de que la iglesia enseñaba puras mentiras y de que proclamaba la masonería de entonces que en solo 2 generaciones lograrían que Portugal se hiciera un país completamente ateo. Bueno, esto lo sabía la Virgen. Y en ese tiempo de guerra, que era 1917, aquí puedes ver el manifiesto comunista de Carlos Marx, Federico Engels, también ya venía todo el ambiente de Lutero, ¿sí? Que también había metido toda esta idea de que, bueno, la iglesia estaba equivocada y se lleva a la iglesia de los 3 amores blancos, del amor a la Santísima Virgen, del amor al Santo Padre y del amor a la Eucaristía. Y acuérdense que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Creo que se congeló mi imagen, pero creo que a lo mejor me estás escuchando. Bien, yo quiero dar las gracias antes de seguir a Bruno Arias en controles, a Juan Francés y a Mario Godoy, que hacen posible este tipo de programas, estas cápsulas informativas tan importantes. Bueno, fíjense que cuando hay guerra, escasea el alimento, no hay papás que cultiven los campos, no hay talleres, porque muchos están en la guerra, empiezan a empobrecerse los países. ¿Y qué sucede? Bueno, que falta el alimento, faltan varones para proteger a la familia, mueren muchos padres, mueren muchos abuelos, mueren sobrinos, mueren hijos, mueren hermanos. Y bueno, eso estaba viviendo en 1917 Portugal, un país tan pequeño cerca de España, en Europa. Bueno, pues, ¿qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió fue que en 1916 manda Dios un ángel a preparar a 3 pequeñitos humildísimos, a Francisco y Jacinta Marto, a Lucía dos Santos. Lucía dos Santos era una niña que tenía en 1916 9 años y sus primitos Francisco y Jacinta Marto tenían respectivamente 6 y 8 años. En 1916 fue toda una preparación
para que estos niños pudieran recibir en 1917 las visitas de la Virgen. Entonces, estos niños, ¿qué era lo que los caracterizaba, hermanos? Lo que los caracterizaba a Francisco, a Jacinta y a Lucía era sobre todo que sus madres eran católicas, ellos eran niños bautizados, eran niños muy sencillos, eran niños que su voluntad la tenían fuerte. ¿Por qué les digo esto? Esto es bien importante, ¿eh? La tenían fuerte su voluntad porque ellos trabajaban. Ellos recorrían, se encargaban en su casa, no eran niños ociosos, eran niños que tenían que ayudar a su familia, llevando a las ovejas, ahorita recuperamos la imagen, no te preocupes, llevando a las ovejas de la familia, en el caso de las ovejitas de Francisco y Jacinta, y de la familia también, de las ovejitas de la familia de Lucía dos Santos, que era su prima más grande. Se juntaban e iban, se llevaban, las mamás les daban su merienda, o sea que constaba de que mientras estaban en el campo, pues de queso, de fruta, de pan y su agua. Entonces estos niños iban al campo y las ovejas no pueden siempre pastar de donde mismo. Si pasan donde mismo, fíjense qué interesante, las plantitas empiezan a desarrollar una defensa que es un pequeño veneno que les hace daño a las ovejas. Por eso, las ovejas tienen que pastar aquí y luego las tienes que llevar un poco más lejos y luego cambiarlas más lejos. Y así los niños salían al campo. Las mamás les decían que rezaran el rosario. Y los niños eran flojitos, eran como todos nosotros fuimos, flojos para la oración y muy listos y prontos para la diversión y para el descanso. Entonces los niños rezaban mal el rosario. Decían, por ejemplo, Padre Nuestro, Ave María, 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 hasta completar las 10, Gloria al Padre. Y otra vez, Padre Nuestro, Ave María, Ave María. No, pues acababan como en 2 minutos el rosario, o en 1, ¿no? Entonces, bueno, un día estaban en el campo, acababan de rezar mal su rosario, estaban con sus ovejas y de repente tienen una visita muy importante. La visita de el ángel. El ángel se les aparece a Francisco y a Jacinta y a Lucía. Le vamos a pedir a Mario Godoy si nos busca una imagen del ángel de Portugal. El ángel de Portugal que aparece a estos 3 niños pequeños y humildes y sencillos, pero trabajadores y católicos. Y entonces, fíjense, eran niños, queridas mamás y queridas catequistas, queridos sacerdotes, niños que no veían la televisión, niños que no tenían acceso a la pornografía, niños que trabajaban y ayudaban. El ángel de Portugal se presenta a los niños y les dice, soy el ángel protector de su país, Portugal. Esta Mario, es la la tercera vez que se les aparece el ángel. La primera ocasión de que el ángel de Portugal se le presenta a Francisco, Jacinta y Lucía, les enseña a postrarse con frente en el piso, manitas en el piso, y les dice, Dios ha sido muy, pero muy ofendido. Recen así, exactamente, y les dice, pongan su frente en el piso, sus manos en el piso y consuelen a Dios con esta oración. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y os amo. Y les pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. ¿Por qué lo dijo 3 veces? Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo, aunque es un solo Dios verdadero. Esto, aunque no lo entendamos nosotros, ¿cómo pueden ser 3 personas y un solo Dios? Fíjense, yo les explico a los niños. Aunque un perrito o un perico no le entienda a las sumas y a las restas y a las multiplicaciones y a las divisiones y al álgebra, no quiere decir que el álgebra no exista. Quiere decir que existe, pero ese perrito no lo puede entender. Nosotros les explicamos a los niños con 3 cerillitos prendidos que unimos sus flamas y forman una sola flama, pero separándolos. Tienen una flama cada uno y se trata de la misma flama, sí, con las mismas características que dan luz, calor, etcétera. Así es Dios, así es la Santísima Trinidad. Entonces, Francisco, Jacinta y Lucía tuvieron un encuentro
sobrenatural, con un ser como transparente, como con bordes de luz, bellísimo, como de entre 14 y 15 años, que se presenta como el ángel protector de su país, Portugal, en ese contexto de la Primera Guerra Mundial, cuando casi toda Europa estaba en guerra, menos Suiza, porque no tiene ejército, y entonces les dice consuelen a Dios. ¿Por qué? Porque era importantísima la reparación, el consolar a Dios, porque hay ofensas contra Dios. Hay quien ofende a Dios, que es tan bueno y del cual hemos recibido todo. Entonces, los niños, dicen sus mamás, escribe en sus memorias Lucía, que sus mamás los veían absortos, que los veían pensativos, que los veían calladitos y decían, ¿qué les habrá pasado en el campo? Porque estos niños están actuando de manera diferente. Y efectivamente los niños se los encontraban haciendo esta consolación a Dios frente en el piso, manos en el piso, hincaditos, pero con las manos en el piso y la frente en el piso, diciendo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Y os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Esa fue la primera vez que en 1916 aparece el ángel y hace que los niños hagan esto. Los niños, con esa experiencia espiritual, porque los niños tienen un espíritu elevado que tiende a Dios, a entender las cosas sobrenaturales de Dios. Miren, hay santos que dicen que los bebés pueden ver a los ángeles y que tal vez puedan ver a los demonios. Ahí está el ángel hablando, qué bonita imagen, Mario, a Francisco, a Jacinta y a Lucía. Vamos a ver, Jacinta era una niña con un carácter berrinchudo, pero con un carácter a la vez muy dado a querer ganar siempre, pero también muy dado a la valentía, porque los santos normalmente tienen un carácter fuerte. Bueno, Francisco era un niño introvertido, su hermanita Jacinta le gustaba cantar y bailar, y Francisco era más introvertido. A Francisco le gustaban mucho los animales. A Francisco rescató un animalito, un pajarito que se dejó atrapar por otros niños y les dio dinero, unas monedas por ese pajarito para que lo dejaran liberar. Francisco era un niño de mucha vida interior, más con las apariciones del ángel y después de la Virgen. Lucía era una niña que tenía una mamá muy severa, era una niña obediente, era una niña que sufrió mucho respecto a su madre, la relación con su madre, porque su madre no creía en las apariciones de la Virgen y la obligaba a decir que era una mentira. Entonces, bueno, estos niños al principio, antes de las apariciones, no tenían tanta relación Francisco y Jacinta con su prima Lucía, pero los tres tuvieron este encuentro con el ángel. Quiero hablarles del segundo encuentro que tienen con el ángel. Meses después de la primera aparición, Francisco, Jacinta y Lucía jugaban en el jardín de la casa de Lucía, donde hay unos olivos. Y ahí jugaban cerca del pozo. Y se les aparece el ángel y les dice, niños, es muy importante que recen, porque los corazones de Jesús y de María están atentos a las oraciones de los niños. Recen, y esta vez les dice algo nuevo, ofrezcan pequeños sacrificios. O sea, por la conversión de los pecadores. Fíjense que estos niños empiezan a hacer sacrificios verdaderamente importantes para ellos. O sea, los niños pueden sacrificarse, los niños tienen un poder, su reparación a Dios y un poder tan grande, sus sacrificios ante el cielo, que es como una moneda de cambio que gana almas, que cambia la realidad espiritual en el mundo. Entonces, ustedes mamás y ustedes catequistas deben de tener en cuenta que esa
cuasi fantasía, esa imaginación de los niños que tienen de pequeñitos, es un gran don porque ellos pueden entender más la vida sobrenatural. O sea, la realidad de la existencia de Dios, de los ángeles, del cielo, ¿sí? De los arcángeles, de los santos que ya están con Dios. Entonces, bueno, estos niños, Jacinta era la más valiente para los sacrificios. Buscaba una pequeña piedrecita para meterla en su zapato y caminar durante todo el tiempo que llevaban a las ovejas y ofrecerla a Jesús por la conversión de los pecadores, a Dios. Imaginen que a veces buscaba un mecate, que es áspero, se lo ponía abajo de su ropita como un cinturón. Después la Virgen más adelante le dice, pero en las noches te lo has de quitar, no quiero que duermas con él. Pero ella lo ofrecía por la conversión de los pecadores. Otras veces su comida, ahí está la pequeña Jacinta tan valiente, tan valiente. Ella ofrecía conjuntamente con su hermano y con su prima no comer ese día la merienda que les mandaba su mamá y dar la merienda a las ovejas. Ella le cantaban también los animales, a veces cargaba una ovejita y entendía cómo Jesús cuidaba a las almas. Y ella hacía que los corderitos chiquitos no tuvieran que caminar tanto al lado de sus mamás y no se cansaran. Bueno, daban a veces a las ovejas su comida y lo ofrecían a Dios. Y también en reparación por los pecados. Y también lo hacían, daban su comida a veces a los niños más pobres. Y dice, a veces ya nos perseguían hasta los días que no lo íbamos a ofrecer para que les diéramos nuestra comida, ¿no? Se hicieron verdaderamente fuertes en su voluntad y a veces este ambiente actual hace que nosotras como mamás, como abuelas también, pero yo lo veo sobre todo en las mamás actuales, les queramos hacer todo fácil a los niños, como si no tuvieran capacidad de esfuerzo que forja sus almas en el amor. El amor es la renuncia a nosotros mismos, a nuestro propio interés, por el bien del otro. Y cuando a nosotros nos dan las cosas en cuanto las pedimos, quiero agua, inmediatamente el niño grita, patalea y todo por el agua. No, no puede ser esto. Tú como mamá les debes de decir, oye, calma, calma, podemos soportar esto hasta que lleguemos a casa. No, en la esquina, compra esto. Y tú obedeces, le estás haciendo un daño, ¿sí? Si tu niño no está, que hace 3 horas que no toma agua y que está enfermo y que tiene temperatura y todo, déjalo que experimente unos minutos más sin el agua. No le dejes hacer rabietas, no le dejes hacer rabietas. Que no me gusta esta comida y no me la voy a comer. ¿Y por qué me la hiciste? Y casi la mamá le pide disculpas al niño. No, debe de agradecer que su madre le hizo de comer y que tienen de comer. Por eso es tan importante agradecer los alimentos que Dios nos da y pedir que nosotros seamos generosos con los que no tienen. No, mándale Dios a los que no tienen y a nosotros qué bueno que tenemos, ¿no? Que se preocupen por llevarle también a los niños pobres, a las familias pobres alimento. Bueno, Francisco y Jacinta y Lucía empezaron a hacer sacrificios. A veces cuando había muchísimas horas de calor en Portugal, miren, nosotros aquí en México sufrimos unos 38 o 40 grados de temperatura, cuando mucho, en el norte más, pero en Portugal a veces se llega a los 46 grados, 47 grados de temperatura. Imagínense la intemperie y en el sol. Los niños decían, ¿qué tal si no tomamos agua y lo ofrecemos? Tomamos mejor de estas ciruelas que tienen un líquido, así como las ciruelas amarillas en México, que tienen un juguito muy rico, agridulce. Bueno, ellos encontraban unas que tenían un jugo amargo y decían que tal mejor no, nada más nos tomamos esta con jugo amargo y le ofrecemos a Dios en reparación por los pecados con que están ofendidos. Y entonces los niños llevan 2 encuentros con el ángel. Una, cuando les enseña a postrarse y a decir, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Segundo encuentro, agreguen sacrificios porque son importantísimos, porque los corazones de Jesús y de María están atentos a las oraciones de los niños. Recen, recen mucho y ofrezcan pequeños sacrificios. Y la tercera vez que aparece el ángel, ahora sí, aparece con una hostia consagrada,
pero los niños acababan de rezar ya bien su rosario, ya lo rezaban mejor con este entrenamiento que les empezó a dar el ángel, que nada más apareció 3 veces a estos niños. Y entonces acaban su rosario en el campo, empieza a llover chipi, chipi, eso quiere decir finito, finito, finito. Los niños entran a una pequeña gruta ahí cerca con sus ovejitas y adentro está el ángel. El ángel se les aparece, este niño, este joven como transparente con bordes de luz bellísimo, que entre 14 y 15 años se les aparece con un cáliz de vino consagrado, que es la sangre de Jesús que deja flotando en el aire, y después una hostia consagrada arriba que deja flotando y que goteaba gotitas de sangre dentro de ese cáliz. Él les dice, consuelen, fíjense, todo es consuelo. Consuelen a Dios, consuelen a Dios, consuelen a Dios, a los niños. Imagínense, a niños de 6 cumpliendo 7, de 8 cumpliendo 9, de 9 cumpliendo 10, va el cielo y les pide ayuda para consolar a Dios. Esto quiere decir que en los niños hay algo tan importante para consolar a Dios, para amarlo. Y entonces les dice, consuelen a Dios tan ofendido en las hostias consagradas. Consuélenlo y les enseña una oración preciosa. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los agrarios del mundo, en reparación por todos los sacrilegios, ofensas e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos de su preciosísima sangre y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de todos los pobres pecadores. Entonces les da la comunión. A Lucía le da de la hostia, a Francisco, a Jacinta le da del cáliz y los enseña a consolar a Jesús en las hostias consagradas. Finalmente, ya para acabar este primer programa, esta primera catequesis, querida mamá, querida catequista, querido sacerdote, estos niños consuelan a Dios en las hostias. Yo les explico a los niños que hay un día especial en que Satanás engaña a los niños del mundo y a sus padres y a sus maestros y a los colegios, porque el día en que se roban las hostias y las profanan especialmente, las roban unos días antes y para profanarlas es el día de Halloween. Y les digo, ¿quiénes son los amigos de Dios? Los santos, los buenos, los niños, la Virgen, los arcángeles o los zombies, los hechiceros, los vampiros, los hombres lobo, la gente mala. ¿Quiénes son? Pues los primeros, Brenda. Entonces, ¿por qué el día que se profanan las hostias consagradas, Satanás lleva a que los niños se vistan de los enemigos de Dios y no de los amigos de Dios? Por eso nosotros tenemos que evitar el Halloween y ese día consolar a Jesús en las hostias consagradas, que se les hacen cosas terribles, y favorecer el Día de Todos los Santos, porque los santos son los fuertes, los santos son los valientes, los santos son los alegres, son los felices, son los libres, y los otros son los sometidos, los esclavizados, los tristes, los enojados. Entonces, bueno, 3 veces se les aparece el ángel. Primero, consuelen a Dios, ha sido muy ofendido. Segundo, les dice que hagan sacrificio. Tercero, que consuelen a Jesús en las hostias consagradas. Bueno, lleva a tus niños al sagrario. Diles que esa cajita dorada tiene una lamparita que la acompaña, que es la lámpara del sagrario roja, que cuando está prendida quiere decir que hay hostias consagradas, que está Jesús verdaderamente allá adentro, y que también los niños tienen que cuidar que nadie se lleve las hostias consagradas. Que si ve alguna vez que alguien se las lleva, hay que decirle al sacerdote, hay que avisar en el templo, hay que proteger las hostias consagradas y amarlas y repararlas. Entonces hay que hacer pequeñas visitas al Santísimo, aunque no esté expuesto, aunque esté en el sagrario. Pasar al templo 1 minuto, 2 minutos y decirle, Jesús, te amo. O pasar y tal vez el templo está cerrado y desde afuera mandarle un beso soplado a Jesús.
Jesús, te amo en las hostias consagradas. Gracias por estar allí. Estos son los niños por México. Ahí vemos un sagrario. Hay niños que no saben ni siquiera qué hay allí, no saben qué significa la velita. A todos los que tuvimos madres católicas verdaderamente formadoras en la fe, agradezcamos a Dios. Bueno, si tienes cualquier pregunta, por favor, comparte este programa, compártenos las preguntas aquí abajo y te estaremos contestando. Por favor, está atento a todas estas catequesis que vamos a poner aquí en nuestro muro. Esto es Niños por México. Gracias por cuidar la inocencia de los niños. Gracias por conducirlos a Dios. Hasta la próxima.